Buenos días a todos. I will make my presentation in Spanish. Mi nombre y mi apellido no lo indican, no soy de origen inglesa, pero española, entonces me da siempre mucho gusto de hablar español. Tenéis hoy las salutaciones de François Mazuet, que es el presidente de los geómetros expertos de Francia, y no puede estar aquí, además no habla muy bien el español, lo habla menos bien que yo, me parece. Hace unos 3 años tuvimos mucho gusto de recibir en París Pedro y le presentamos la Orden de los Geómetros Expertos de Francia, la OGE. Nos pareció que le había mucho interesado, y cuando Pedro vino en París hace 3 años, era un miembro del COIT, un ingeniero en topografía, y cuando vino en París ya puedo ver la diferencia entre los ingenieros en topografía, que somos todos, y los geómetros expertos, porque hay esa dimensión jurídica que nos parecía que no existía tanto en España. Entonces, Pedro ha hecho un camino importante con la creación y todo el equipo que está alrededor de él, un camino importante con la creación de esa asociación de los geómetros expertos españoles. Del punto de vista francés es una muy buena iniciativa y podemos decir que la Orden de los Geómetros Expertos franceses van a ayudar el máximo todo lo que podemos para que podáis hacer ese camino un poco como el nuestro, que podáis llegar a crear un orden de los geómetros expertos españoles que sea consecrado por la ley española. En mi presentación voy a hablar un momento de la Orden de los Geómetras, después hablaré del cadastro francés y también de una iniciativa francesa que se llama es un portail, una puerta geofoncier, es un sistema de información geofoncier que es muy interesante y podré lo presentar después. La Orden de los Geómetros Expertos franceses. Primeramente, voy a leerlo, no habrá muchas lecturas igual, pero me parece muy importante. El Código Civil francés, el artículo 646, dice: todo propietario puede obligar a su vecino a limitar sus propiedades contiguas. El precio del amojonamiento se paga de manera común. Eso es un artículo muy importante para nosotros, porque cada propietario tiene ese derecho. Entonces, ¿cuál es la contesta o la respuesta que hace el gobierno, la sociedad francesa? Es decir, para poder respetar ese derecho a cada propietario, vamos a hacer un orden, y ese orden ha sido creado el 7 de mayo de 1946, con su artículo 1, que dice: el geómetro experto es un técnico que ejerce una profesión liberal que en su propio nombre y bajo su responsabilidad personal realiza los estudios y los trabajos topográficos que fijan los límites de los bienes raíces, y sobre ese título nace y levanta a toda escala y bajo alguna forma que sea los planos y los documentos topográficos concerniendo a la definición de los derechos atados a la hacienda, tales como los planos de división, de venta y de intercambio de bienes raíces, los planos de amojonamiento o de delimitación de la hacienda. Entonces, como ese orden de los geómetros está creado, quiere decir que una persona que no es miembro de ese orden de los geómetros no puede hacer un trabajo para delimitar las propiedades privadas. Entonces, como un médico, si una persona no es médica, me parece que en España es igual, no puede hacer el oficio de médico, y cae bajo la ley si lo hace. En Francia es igual, decimos muchas veces que el geómetro experto es el médico de la tierra, y es imposible de hacer alguien que no es miembro de ese orden, cae sobre la ley y puede ir hasta la cárcel si lo hace de manera regular.
está muy vigilado. Las competencias de los miembros de ese orden de geómetros francés, del OGE. 30% del trabajo de un geómetra experto francés consiste en hacer ese trabajo de amojonamiento. Es decir, que es una parte muy importante de su trabajo. El 70% que queda es un trabajo que está hecho bajo una concurrencia y con precios libres y totalmente liberal delante de gente que no pertenecen a ese orden profesional. El trabajo principal, entonces, el amojonamiento, voy a decir que unos 95-98% de ese trabajo se hace de manera amistosa, un proceso amistoso. Un propietario quiere conocer sus límites de propiedad, es atado al derecho de propiedad, va a haber un geómetro experto y le dice quiero conocer mis límites, y entonces el geómetro experto francés va a hacer todo un proceso con convocar o invitar los vecinos, un día respetando unos 10 días, algo así, somos en un formalismo amistoso. Entonces, el día del amojonamiento, todos los propietarios vecinos están aquí, el geómetro experto hace sus medidas, lee los títulos de propiedad y propone una límite de propiedad. Y si la gente, los propietarios y los vecinos están de acuerdo, va a poner los mojones en el terreno, y después va a hacer un plan de amojonamiento y también una partida textual que todos los propietarios, vecinos y propietarios van a firmar. Entonces, a ese momento el amojonamiento es definitivo y el notario que va a trabajar después va a poder utilizar ese documento para el acto de notario que después va a hacer. 95%, 98% son hechos de esa manera. Es muy importante, es decir que no tenemos necesidad de ir a buscar un abogado para hacer ese trabajo, y eso es muy, muy, muy importante. Si los propietarios no están de acuerdo, y es un derecho también para ellos de no estar de acuerdo con la proposición del geómetro experto, si no están de acuerdo, entonces uno de los propietarios va a ver un juez, y el juez va a designar otro geómetro experto, un geómetro experto judicial, pero geómetro experto que está inscrito, que es miembro de la OGE, y entonces es todo un proceso jurídico que va a empezar, y el geómetro experto jurídico va a proponer unas medidas, un plan de amojonamiento al juez, y el juez va a dar una decisión jurídica. También podemos después ir a otra instancia superior si no estamos de acuerdo con la primera decisión del juicio. Pero lo que me gustaría que os recordáis es que 95% de los amojonamientos son hechos de manera amistosa. Entonces, es todo un trabajo muy importante que permite de liberar de una manera la economía, porque un amojonamiento hecho de manera amistosa es muy rápida, es muy fácil. En un mes, algo así, ya está hecha de manera jurídica y definitiva. Muy rápidamente, los 70% de la actividad de los geómetros expertos son topografía, 26%, copropiedades, edificios, gestión, mediación, diagnósticos, peritaje, esos son unos 10%. Ingeniera y dirección de obras, hacemos proyectos con producción de terrenos de urbanización, y hacemos también, por unos 10% también, ingeniería y dirección de obras. Los arreglos urbanos, planificación urbanos, 13%. Y también ordenación rural, cambios de propiedad para reorganizar
la propiedad en un universo rural, 3%. También, bueno, los geómetros expertos, que son ingenieros de la medida, trabajan sobre la geomática y la modelización 3D, 1,7% de su actividad. Unos cifras. El volumen de los negocios, unos 700.000 euros por oficina de geómetro experto, es la media nacional. Por mi parte soy el tesorero nacional de la OGE y entonces vamos a buscar esas informaciones para saber cuáles son las evoluciones de nuestra profesión. Hay hoy unos 1.800 geómetros expertos en Francia y ahora exercen de manera en sociedad. Ese 74% es una zona que ha mucho crecido. Antes solo había unos 20%. Antes de 1976 era prohibido. Un geómetro experto trabajaba solo con empleados, pero su sociedad no era una sociedad comercial. Ahora tenemos la posibilidad de trabajar en sociedad comercial y tenemos también la posibilidad de ser miembro de la OGE y estando empleado de una oficina de geómetra expert. La media en Francia son 8 empleados por oficina de geómetra expert. Y tenemos alrededor ahora de 10% de mujeres en nuestra profesión, con una media de edad de 46 años. La evolución de los negocios. Hemos visto ahora, bueno, la crisis que tenemos en toda Europa y en el mundo ahora llega de manera bastante fuerte en nuestra profesión, porque el máximo en 2012 tenemos unos 860 millones de euros, la suma total de la actividad de los geómetros expertos, y ese año estamos esperando por 2014 una bajada de menos 7% de nuestra actividad. Es muy importante. Tenemos más de 2.000 oficinas en nuestro país, 1.800 geómetros expertos, 2.000 oficinas. No tenemos que pensar que el gobierno nos ha dado una delegación de servicio público, entonces es muy importante que en toda parte del país cada propietario pueda encontrar un geómetro experto a 30 kilómetros, a 50 kilómetros, pero en ningún caso en 200 kilómetros. Esos puntitos que veis en el mapa de Francia nos muestra que al centro de Francia es bastante difícil. Y bueno, tenemos empresas de tamaño más importante. Sí, perdón. Tenemos empresas de tamaño más importante que han puesto oficinas en el centro de Francia para poder satisfacer, me parece, en la delegación de servicio público. Ahora voy a hablar del cadastro. El cadastro francés, una evolución histórica. Es una necesidad esencialmente fiscal hasta la Revolución 1789, Revolución Francesa. En 1807, la necesidad de definir o de poder identificar la propiedad para completar el Código Civil de Napoleón. Hemos visto el ejemplo en Suecia y bueno, es el Código Civil de Napoleón y tenía también que hacerlo en su país. En 1930, una adaptación a la industrialización del país, la renovación del cadastro. En 1956, la seguridad de las transacciones inmobiliarias, la reforma de la publicación territorial. Eso
fue una fecha muy importante porque ahora las transacciones inmobiliarias con los notarios están totalmente securizadas. Un notario siempre no puede ocurrir lo que me parece que ocurre en España con problemas de superficie, cosas así. En Francia, a pesar que el cadastro francés es como en España un documento fiscal, la superficie no está garantizada por el trabajo de los geómetros expertos franceses, no por el cadastro, pero una superficie cadastral es buena a más o menos, vamos a decir, 3%, 4%, 5%, a veces hay un poquito más, pero nunca como en España se ve he oído 3.000 metros cuadrados, 1.500, 5.000, cosas así. Eso no existe en Francia. En 2000 el cadastro base de datos territoriales. El cadastro francés es un inventario de la hacienda realizado en primer lugar en un fin fiscal para la colecta del impuesto territorial. Eso no tenemos que olvidarlo porque contesta que la superficie que figura en el cadastro no es garantizada. Para garantizarla es necesario intervenir un geómetro experto, si no, la superficie no está garantizada. Cuando tenemos un terreno que está amojonado, el geómetra experto puede calcular la superficie definitiva exacta al metro cuadrado definitiva y produce el plan de amojonamiento y lo da al servicio del cadastro y el servicio del cadastro va a cambiar la superficie cadastral para sustituir la superficie que el geómetro experto ha calculado de manera muy fina. Eso es muy importante. Esa organización del cadastro francés hace que para el Estado el beneficio es el siguiente: no tiene necesidad de buscar la precisión máxima sobre los planes cadastrales. Para el Estado, el hecho de tener una superficie, bueno, más o menos de 2 o 3 o 5%, ya es suficiente para colectar su impuesto territorial. El metro cuadrado no le interesa, no es un problema para él. Interesa el propietario, y si el propietario quiere conocerla, bien, entonces va a buscar un geómetro experto. La documentación gráfica, bueno, papel o numérica. Ahora en Francia todo el cadastro es numérico. En primera generación fueron mapas de planos con scan y ahora son planes con vector. Los elementos que aparecen son la parcela, el edificio, la naturaleza de las culturas, la delimitación, sección y hoja y la escala. Un poco más o menos lo que hemos visto aquí esa mañana sobre como el cadastre español. La documentación literal, la forma, los registros, las fichas, los ficheros, las entradas obligatorias, parcela y propietario. Y también las modalidades de consulta. Está abierto para un nivel de información y después para profesionales, para ir a buscar más información, se tiene que pagar y eso es una cosa que es natural. También ahora es posible de ir a buscarlo con Internet. Entonces nosotros cuando tenemos que trabajar con Internet vamos a buscar las informaciones cadastrales, pagamos el necesario y después es posible trabajar sin ser necesario de ir en el servicio mismo del cadastro. La documentación cadastral es un instrumento que debe servir al Estado y los ciudadanos poniendo a su disposición de los datos día por día para responder a necesidades diversas, para el público y los ciudadanos, para los servicios públicos. Para su información, conocimiento de los bienes inmuebles, conocimiento de los propietarios, para asegurar la seguridad de la ocupación territorial, facilitar las transacciones inmobiliarias, facilitar y tranquilizar el crédito, reducir las disputas territoriales. Las relaciones con los servicios públicos, con la administración fiscal,
Sistema de contribución, repartir equitativamente los impuestos territoriales. Con la organización, el urbanismo, instrumento de ordenación del territorio, plano de base para el plan general local, PLU, los planes de urbanismo, para los estudios. En primera, cuando hacemos estudios de urbanización, el primer documento gráfico que utilizamos es naturalmente el documento cadastral y después hacemos las medidas topográficas necesarias para poder realizar la operación. Con la agricultura, base, cuotas agrícolas, cadastro vitícolas, concentración parcelaria, estudios temáticos. Para la gestión del dominio del Estado, tabla general de las propiedades del Estado, conocimiento y control del mercado inmobiliario. Entonces, esa base de datos puede servir a todas las personas que figuran en ese dibujo, los notarios y los geómetros, y voy a hablar después de la relación entre los notarios y los geómetros expertos. El papel del cadastro. El cadastro tiene para finalidad de crear y actualizar una base de datos que cubre la totalidad del territorio nacional y de mantener la transparencia sobre la hacienda, incluido la del Estado y colectividades públicas, las transacciones territoriales y inmobiliarias. Esta base de datos permite administrar el recurso con el fin de responder lo mejor posible a las aspiraciones y a las previsiones de los ciudadanos y de la sociedad. Las fuentes de informaciones, los notarios por medio de los actos, los geómetros, porque los geómetros pueden hacer cambiamiento de la parcela sin la intervención del notario, es posible, si no hay una transmisión de propiedad. El geómetro puede dividir una parcela en 2 o en 3, por ejemplo, si un propietario le pida, hace el amojoramiento, divide la parcela y pida al servicio del cadastro que le dé los nuevos números de parcela. Y esos números están publicados al servicio de las hipotecas y son definitivos si no hay transmisión de patrimonio, de venta de un propietario a otro propietario. Entonces, los geómetras son fuentes de información para alimentar el plan cadastral. También las administraciones, porque las administraciones pueden también hacer actos transfer de propiedad administrativa. Los controles y las sanciones. Cuando un profesional pide al servicio del cadastro de modificar una parcela cadastral, el servicio del cadastro puede decir que no es posible por diversas razones y por no respeto de las formalidades que están organizadas por el cadastro. Los circuitos de actualizaciones, las ventas simples y las ventas con división de parcelas. Un acto de notario. Pedro me ha dicho que el notario francés que no ha podido venir, entonces me ha pedido de hablar de los notarios franceses. No es fácil para mí porque no soy notario. En Francia hay más o menos casi 10.000 notarios, 9.600 notarios. Hay 6.000 oficinas de notario y bueno, hay más notarios en Francia que geómetros. Geómetros 1.800 solamente. En un acto del notario se puede leer las identidades de las partes, identidades de los propietarios reales. En Francia hacemos la distinción entre un propietario real y un propietario aparente. Cuando vamos en un servicio, cuando pedimos en un servicio del cadastre el nombre de un propietario de una parcela, el servicio del cadastro nos da el nombre de la persona, pero de la persona que paga el impuesto territorial. Por ejemplo, si es una indivisión con 10 individuarios, el cadastro nos va a dar,
por ejemplo 3 o 4 solamente, y no todos los propietarios reales. La administración que nos da el nombre de los propietarios reales es el servicio de las hipotecas, porque todos los actos de notarios están en el servicio de las hipotecas. Entonces tenemos notarios, geómetros, servicio de cadastro y servicio de las hipotecas. Y veremos después todo el circuito necesario para que una transacción pueda ser definitiva. En un acto de notario también hay las referencias cadastrales de los bienes, número de la parcela y también la superficie, como hemos hablado, la superficie cadastral o la superficie que está medida por el geómetro experto. Las orígenes de propiedad es pensar a la prescripción adquisitiva de 30 años. Entonces, un notario tiene obligación de ir a buscar las orígenes de propiedad sobre los 30 años de antes del acto, del día del acto. También las cargas que graban el edificio, las servitudes, hipotecas y privilegios. Todas esas servitudes que agravan, todas esas cargas están publicadas en el servicio de las hipotecas y no puede, desde la reforma hipotecaria que hemos visto de 1956, no puede existir una carga que no sea en el servicio de las hipotecas. Entonces ya hace casi 60 años y esas transacciones entonces ahora están muy securizadas porque hace ya más de 30 años. El valor, en un acto notario, el valor de la transacción, el cálculo de los impuestos y de las plus-values y otros elementos contractuales. La actualización del plan, los cambios jurídicos, las divisiones, reuniones, creaciones de parcelas, los cambios fiscales, los cambios de naturaleza de cultura, las personas capacidades para comprobar estos cambios, los geómetras, los agentes de las colectividades y también los controles de la administración para poner el plano cadastral recto. Los decretos de 1955, 30 de abril de 1955, artículo 26, 28, no voy a leerlo. Pienso que después Pedro hará circular ese PowerPoint, entonces no voy a leerlo. También el artículo 27. Me gustaría pasar un poquito de tiempo sobre esas informaciones y la siguiente. Aquí veis una base de datos, veis el circuito notario, cadastro, registro de la propiedad y centro de proceso. No figura aquí un geómetro experto porque en esa venta no hay división y el geómetro experto no era obligatoriamente necesario de que intervenga, que trabaje en ese documento. Primeramente, un notario. Un propietario va a ver un notario para una solicitud, una venta de una casa o algo así. Después el notario pide al servicio de cadastro un extracto cadastral y después al registro de la propiedad, en Francia se llama Service des Hypothèques, pide la situación jurídica del edificio. Y aquí, cuando tenéis el extracto cadastral y la situación jurídica del edificio, ya tenéis todas las informaciones que corresponden a la propiedad que va a ser vendida. En 4, el notario prepara el acta y un extracto del acta y después los propietarios, la venta está hecha y el notario lo manda directamente, sin pasar por el cadastro, ve la flecha, lo manda directamente al registro de la propiedad. ¿Cuál registro de la propiedad? Va a anotarlo en su fichero inmobiliario y después hay un circuito necesario. El registro de la propiedad hace la devolución del acto formalizada al notario y da también extractos del acto. Y el notario recibe esos documentos y los da al vendedor y a la persona que ha comprado la propiedad y después
lo manda al final al servicio del cadastre, que lo puede registrar para que pueda hacer pagar el impuesto territorial al nuevo propietario. Y en 10, la utilización de los extractos para los diferentes controles, registro de la plusvalía, no sé si lo tenéis aquí, la plusvalía, en Francia lo tenemos también. Después, impuesto sobre el patrimonio. Eso es la primera información sin el geómetro experto. Para lo que nos interesa con un geómetro experto es el caso de la venta de un inmueble, de una propiedad con una división o de una propiedad con obligación de amojonamiento. Lo veremos después. Sobre los terrenos urbanos hay una obligación de venta con amojonamiento prealable antes del acto notario, delante del notario. El circuito entonces es diferente: el notario, el extracto de plan cadastral, redacción del acto, pero después el notario, el geómetro experto, va a hacer el amojonamiento, va a hacer la división de la parcela y va a producir un documento que va a dar al notario, y el notario, el día del acta, el notario ese día va a publicar también el trabajo del geómetro experto que está dentro del acto. El servicio del cadastre nos da los nuevos números, pero si la propiedad no se vende por una razón, después que no se vende, los números nuevos que el geómetro experto ha obtenido del servicio del cadastro no serán nunca publicados, porque la división no ha sido seguida de un acto delante del notario. Entonces, esa organización nos permite, por diferentes razones, entonces es posible de dividir una propiedad de una manera un día, porque el propietario quiere venderla de una manera, y bueno, si no va al final de otra manera, y siempre guardando el número de parcela de origen. Es bastante interesante. Pero el día del acta, delante del notario, el notario va a mandar al servicio, al registro de la propiedad, el acto y también el trabajo del geómetro experto, y todo eso está publicado, y después es el circuito inverso con el registro de la propiedad, que manda el extracto del acto al notario, que lo da a los propietarios, el vendedor y la persona que compra, y también que lo da al servicio del cadastre para señalar que ha sido una venta con una división. Aquí tenemos modelos de división. Es un formalismo francés. En rojo, la línea roja es la división de la parcela del punto de vista cadastral, es sobre un documento cadastral, y hay también al lado el plan de amojonamiento hecho por el geómetro experto. La georreferenciación de las bordas, de los mojones a la derecha, esos son los documentos necesarios producidos para el geómetro sobre esa documentación cadastral. El propietario, el vendedor, la persona que compra, y después aquí los cálculos que permiten de mantener y de calcular la superficie de las nuevas parcelas. Los geómetros expertos desempeñan un papel importante, ya que son encargados de fijar los límites legales de la propiedad, favoreciendo la búsqueda del consenso en el momento de un procedimiento contradictorio entre las partes interesadas, los vecinos. Ese papel es definido por el artículo 1 de la ley de 1946 que he leído al principio de mi intervención. Otra cosa muy importante en Francia, la obligación de amojonamiento cuando se vende un terreno para una nueva construcción, un terreno para construir. Es una ley que data del 13 de diciembre de 2000, que dice que toda promesa unilateral de venta o de compra, todo contrato que realiza o que comprueba la venta de un terreno,
que indica la intención de comprar, de construir un edificio a uso de vivienda o a uso de mixto de vivienda y profesional sobre este terreno, menciona si el documento descriptivo de terreno susodicho resulta de un amojonamiento. Hay una obligación de amojonar un terreno para construir. Eso es muy importante. Si no, el notario, si el notario no tiene ese documento de geómetro experto, el notario no va a pasar el acto. Hay un problema y no lo pasará. Eso el gobierno no lo ha hecho para que los geómetras sean contentos, no lo ha hecho por eso. Lo ha hecho porque es una garantía de la propiedad, garantía de los metros cuadrados que están vendidos, porque muchas veces esos terrenos para construir se venden con un precio al metro cuadrado. Entonces, ¿quién puede garantizar esa superficie sino los geómetros expertos? Es una buena cosa, es la garantía del consumidor en nuestro país, son disposiciones que vienen de la Europa. Después son las disposiciones, aquí, bueno, ya lo veréis con el PowerPoint, pero no voy a leerlo. Las etapas próximas, la desmaterialización de la parte literal de ese documento. DA es el documento de división hecho para el geómetro experto. Ahora ya todo lo está. Hemos visto en la orden de los geómetros franceses, ha ido en Canadá con personas que están aquí presentes y bueno, hay experiencias muy interesantes de cadastro en 3 dimensiones. En Suecia también existe 3 dimensiones y principalmente en construcciones en copropiedad. El hecho de no solo tener el número de una parcela visto en un plan, únicamente un plan, pero poder decir dentro de una copropiedad, cada piso tiene su número identificado por el servicio del cadastro. El acceso en línea del cadastro informatizado vía el servicio cadastro.gouv con visitas a enriquecer el portico geofoncier. Voy a hablar, si os interesa, de un sistema de información que la orden de los geómetros franceses ha puesto en Francia. Se llama un sistema de información geofoncier. Es un sistema con obligaciones ordinales. El hecho que estamos organizados en un orden profesional que está garantizado por la ley hace que ese orden profesional tiene también una acción disciplinaria contra los geómetros expertos que pertenecen a ese orden. Un geómetro experto que no respecta las condiciones, las reglas profesionales que tenemos, puede ser sancionado por la autoridad, porque el orden es una administración disciplinaria. Cada región en Francia tiene un consejo regional y ese consejo regional tiene la posibilidad de sancionar un geómetro, sancionar con diversas sanciones, traducido, amonestaciones, ¿es eso? Tenemos varios niveles de amonestación y los niveles máximos son prohibidos de trabajar durante 3 meses, por ejemplo, con información dada a los notarios, a todos los servicios públicos, y el máximo, pero no no se ve muchas veces, en 10 años lo he visto una vez, la interdicción de trabajar definitivamente en ese orden profesional. Entonces, esa manera de organizar la profesión es una seguridad para la propiedad pública. Es una seguridad porque los geómetros saben que están controlados por su orden y lo viven no de una manera negativa, pero sino de una manera positiva. No es un sistema de policía, es un sistema más pedagógico, con pedagogía, para acompañar a los profesionales, de tal manera que en todo el territorio nacional, cada geómetro o cada propietario en Francia puede tener el mismo nivel de servicio,
que seáis en París, en Marsella, Bordeaux o el centro de la Francia, cada propietario va a tener el mismo servicio. Entonces, una de nuestras obligaciones profesionales, que desde el 2012, bastante hace solo 2 años, es que cada geómetro experto que ha hecho un amojonamiento tiene obligación de poner en ese sistema de información que se llama GeoFoncier el plan de amojonamiento, y con el plan, la parte literal y la parte textual con la firma de los propietarios. Tiene obligación de poner las coordenadas, el georreferenciamiento de los mojones que ha puesto, y también tiene obligación de poner, se llama RFU, Referencial Foncier Unique, es el polígono que con esos georreferenciado, el polígono lo pone aquí, y tenemos muy buenas relaciones con el servicio del cadastro, porque un día la suma de todos esos vectores que hemos puesto, que corresponden a límites de propiedades no fiscales, pero jurídicas, el día que el servicio de cadastro hace una nueva hoja o un nuevo territorio, entonces el servicio de cadastro podrá utilizar nuestras informaciones. Aquí veis un geómetro experto que entra en GeoFoncier, un propietario que entra en el GeoFoncier, llega aquí, la carta de Francia, y después va a buscar, un propietario va a buscar, por ejemplo, su parcela, y en su parcela, sobre su parcela, si un geómetro experto ha hecho un trabajo, se ve el GE, Geómetro Expert, y puede pedir el nombre del geómetro expert que ha trabajado sobre su propiedad. Eso es muy interesante por la calidad global del trabajo hecho para la OGE, porque cuando un vecino, por ejemplo, un vecino nuevo, no sabe necesariamente que el vecino había hecho un amojonamiento, sobre todo si el propietario que le vende la parcela no lo dice. Entonces, con ese sistema, un propietario puede ir a buscar el nombre del geómetro experto y puede pedirle que les dé los documentos necesarios. Eso es el primer nivel de información. El público puede saber cuál es el geómetro experto que ha trabajado. Después, el segundo nivel de información es también una obligación entre los geómetros expertos, obligación de parte de nuestra ley de comunicar los documentos de amojonamientos que hemos hecho sobre una parcela, una propiedad. Puede no dar ilusión de comunicar a otro geómetro experto documentos, pero es nuestra ley. Si un geómetro experto me pide un documento porque tiene un trabajo que hacer al lado de una propiedad donde he trabajado, o sobre la misma, porque si el propietario también cambia de geómetro expert, tiene el derecho, otro geómetro expert, de pedirme los documentos que tengo. Y si no los doy, el geómetro experto puede pedir al presidente del Consejo Regional una intervención, porque estamos obligados de comunicar entre nosotros todas esas informaciones. También el tercer nivel para información, el Consejo Regional de cada región tiene un acceso distinto para poder consultar los planes de amojonamientos hechos por todos los geómetros expertos de su región. Entonces, por ejemplo, en mi región, cada año controlamos 50% de los geómetros expertos. En la región de Bordeaux tenemos 150 geómetros expertos, y cada año controlamos 75. Entonces, en Internet vamos a buscar los documentos que están dentro de GeoFoncier y miramos si esos documentos son de buena calidad, si las reglas del arte están respetadas, y si no lo están, convocamos al geómetro experto para que nos dé las explicaciones necesarias. Eso nos permite
de tener mucha fuerza delante de nuestro ministerio, delante del gobierno, porque cuando un orden profesional dice a su ministerio, señor ministro, cada año controlamos 50% de todos los geómetros expertos, esa es una manera de confortar la posición de nuestra orden profesional. Aquí veis, podemos ir a buscar después los planes de divisiones, en fin, todas las informaciones que hemos hablado esa mañana. Ya he terminado con mi intervención. Entonces, otra vez os digo que la Orden Francesa está al lado de vosotros y que os ayudará el máximo que podemos para que podáis llegar al mismo nivel que la Orden de los Geómetros Expertos francés y que también tenéis mucha unidad entre vosotros. Gracias.